Personas que no creen en Dios, ¿por qué no creen? Advertencia. Este video no busca ofender ni criticar a ninguna persona, solo se trata de mero entretenimiento. El ser humano en su existencia a lo largo de la historia tiende a caer en el pensamiento mágico y crear deidades. Esto nace de la necesidad del humano y su sentido de pertenencia, viviendo en esta sociedad se apoya para interiorizar una serie de valores que fueron instaurados por otras personas mucho tiempo atrás, en la creación de la religión, mediante mitos y leyendas de características fantasiosas. El humano ya no se siente tan solo en este mundo, tiene algo en que creer y algo en que apoyarse en periodos de desamparo. Personalmente creo que, si un Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, no es un ser benevolente, sino un carnicero que se regocija en que hormigas lo alaben lo suficiente para no hacerles daño. No tengo la necesidad de creer en ningún Dios. Al igual que tampoco he visto evidencias de poderes divinos ni nada. Así que tampoco es necesario temerle a nada de eso. Creo que la religión sirve más para controlar a un grupo de personas. Algo así como para la gente débil y para personas que necesitan creer en algo para alejarse de malas acciones. Lo intenté, pero no pude. Cuando fui consciente del hecho que había nacido enfermo, empecé a luchar con la idea de que Dios no era bueno, había permitido que yo naciera con una enfermedad incurable y que es motivo de discriminación. Un Dios bueno no podría hacer eso. Luché durante años porque yo quería creer en Dios, hasta fui fundamentalista religioso, ya luego de leer diferentes opiniones sobre el tema llegué a la conclusión de que no podía creer. Ahora tengo más razones para no creer, pero esta fue la que hizo que no creyese más en Dios. Desde el origen de la pregunta partimos mal. Te pongo un contraejemplo. ¿Por qué no crees en el elefante invisible con pelo de payaso que vive debajo del mar? Me tomarías por loco, pero si te pones a pensar, en un inicio tú tampoco creías en ningún Dios. Ahora quizá digas que mi ejemplo no tiene sentido, pero piensa que las historias en la Biblia son tan ridículas como la idea de un elefante invisible con pelo de payaso viviendo debajo del mar. El hecho es que te las inculcaron a tan temprana edad y con tanta insistencia que no te permitieron llegar a una edad donde pudieras discernir si tenía sentido o no. Si hoy mismo como adulto o joven alguien viniera a intentar convencerte que Brahma o Ganesa dioses en la mitología hindú, los mandarías de paseo y hasta inverosímil te parecerían sus historias. La única razón por la que las religiones sigue existiendo es porque son inculcadas a edades en las que somos incapaces de razonar tales conceptos. Espero no tomes mi sugerencia de forma ofensiva, pero antes de preguntar a alguien ¿por qué no crees en X Dios? Sería muy buen ejercicio el preguntarte ¿por qué creo en un Dios? Porque no tiene sentido la existencia de un Dios, por lo menos la mayoría de dioses que conozco. El de la fe hindú sería más lógico, supongo, ese que supuestamente sueña toda esta realidad, pero aún así es falopa. Si es todopoderoso entonces es malo porque nos hace sufrir y si es benevolente entonces no es todopoderoso. Porque a veces no lo tenemos en cuenta, no le encontramos sentido, es como si no afectara en nuestras vidas, aunque sí es cierto que a veces dudamos de eso, pero es más algo sentimental que racional. Soy agnóstico, no me creo tan sabio como para afirmar que no existe un Dios, ni tampoco tan ingenuo como para creer en cuentos de hadas que se ha inventado la humanidad durante milenios. Al ser agnóstico creo en que existe la probabilidad de que exista un Dios, pero estoy casi que 100% seguro de que si existe, jamás sería el Dios cristiano, ni el islámico, ni ningún otro que haya existido en la cultura mundial. Y lo digo porque el que alguien crea o no en alguna deidad casi siempre se limita al lugar donde nació o la familia que lo crió, rara vez es por alguna otra razón. Todos afirman tener la verdad, mi religión es la verdadera y tú estás perdido, hermano mío, es estúpido. Además, ese cuento del libre albedrío es solo una justificación demasiado simplista por parte de los cristianos para explicar por qué, si hay un Dios, permite toda la maldad y sufrimiento de su creación. Si llegase a existir un Dios, o al menos un creador, lo imaginaría siendo una fuerza metafísica con la capacidad de crear, regir y mantener el orden del universo, nunca como un viejito barbudo en un trono a quien hay que adorar y amar. Pero hasta que eso no se pruebe, prefiero creer en los avances que hemos hecho como civilización, y en que la vida así como la muerte, son un ciclo infinito en cada rincón del universo, y somos diminutos y minúsculos como para creernos con el derecho de tener la verdad del todo. Ni en fantasmas, ni brujería, ni a la que llaman Santa Muerte ni nada de eso. Si las cosas pasan es por algo.
Creo más bien que debe haber algo más allá, pero que nos es imposible entender así como a una hormiga sepa cálculo integral. Debe ser algo inerte o algo sin sentimientos, así que queda de más creer en algún Dios con pensamientos, ira, rencor y demás sentimientos humanos. No creo en nada, pero permanezco en respeto hacia las personas que lo hacen. A diferencia de los ateos, yo ocupo una forma más científica y analítica de explicar las cosas. Así, de esa manera, me considero un teólogo, alguien que estudia la religión. Es una amplia ciencia, más de lo que me pude imaginar. Leer simples versículos o citas de diferentes textos te pueden hacer dudar de la realidad. Fue como yo, bajo mis propias necesidades, investigué a fondo muchas cosas sobre la religión cristiana, descubriendo que Judas no traicionó a Jesús, el arca nunca existió, Jesús fue educado por monjes y aprendió sobre hacer magia milagrosa junto a varios discípulos de Buda. Por esa razón y muchas más, como el hecho de que Dios es imagen y semejanza a nosotros, en nuestro orgullo, podría decirse que todos somos dioses. Actualmente sigo investigando. PD. Con mi investigación universitaria me gradué de 2 universidades, estoy por cumplir una tercera y no me siento orgulloso, porque sé que mucha gente aún cree en mentiras y no quiere creer la verdad. No creo que haya una persona que nos vea desde la galaxia que le dé ganas de darnos vida. Aparte, ¿quién es Dios? Como es Dios, siempre nos hablan de él, pero no hay nada, solo un libro que fue escrito por personas que supuestamente fueron los amigos de Dios y se dieron el tiempo de escribir. Aparte, muchas personas religiosas son recontra malvados. No creo, porque pienso que la religión es una invención del propio ser humano, pues actualmente no hay pruebas de que haya existido un Dios todopoderoso, y como dijo Karl Marx, la religión es el opio del pueblo, pues la mayoría de pueblos cristianos heredan dichas creencias. Porque baso mi vida en decisiones lógicas, en acciones y consecuencias, en la física y matemáticas. Para mí pensar en un ser superior invisible, perfecto, etc. se sale de mi pensamiento lógico y parámetros de la realidad, por ende, no existe. Lo mismo con fantasmas, espíritus, demonios, brujas y el chupacabras. Yo solo creo en mí y en mi capacidad de lograr las cosas. Nunca he necesitado de ningún apoyo espiritual ni no espiritual para llevar mi vida. Creo que la religión o Dios son esperanzas para las personas, les da esperanza en que si hacen lo correcto se les recompensará, que aunque sus seres queridos mueran, los volverán a ver. Yo no. He asumido que cuando muera no habrá nada más, que hay que ser buena persona porque sí, no para salvarme de algo imaginario. Mi creencia es básicamente intentar hacer el bien, pero sin culpa y sin miedo de un castigo eterno, y si me equivoco está bien. Mi pregunta es, ¿por qué el creerlo consideran muchos el status quo y el no creer en la anormalidad? Viendo la cantidad de religiones y dioses, la cantidad de mitologías que alguna vez fueron consideradas reales, pienso que inevitablemente llegamos al ateísmo. Estas religiones actuales en unos cientos o miles de años serán vistas como vemos actualmente a las celtas, nórdicas, griegas, egipcias, mesoamericanas, etc. Voy a hablar por mí mismo. No creo que haya una razón, simplemente no puedo creer en algo tan absurdo y ajeno a la lógica. Entiendo la necesidad humana de creer en una entidad superior, para darle un sentido a su existencia, pero no comparto dicha necesidad. Soy consciente de que mi existencia es insignificante a grandes rasgos y saberlo no me condiciona de ninguna manera. Porque el mero hecho de creer en un Dios como creador y el ente que rige el universo se me hace algo meramente humano. Como seres racionales queremos comprender todo y Dios es la respuesta a la pregunta final con la que se topan. ¿Quién creó todo? ¿De dónde venimos? Personalmente creo que no está mal creer en algún tipo de primera fuerza, primera interacción, Dios, entidad o como le llame siempre y cuando no se lleve a un punto radical. Cuesta comprender que ciertamente el comienzo de la vida como la conocemos y la vida misma no tiene sentido, pero cuando aceptas el hecho simplemente vives mejor, sabiendo que, no sé de qué va esta broma llamada vida, pero hay cosas por las que vale la pena estar aquí. Una buena parte de estas creencias ponen sobre la mesa que somos una creación especial o elegidos de entidades sobrenaturales que con el tiempo se fue descubriendo que eran claramente inventadas o se copiaban las unas a las otras en un intento en su tiempo de explicar eventos de la naturaleza que la ciencia no comprendía. También está la hipocresía que suele haber en estas creencias, donde lo importante no es enseñar, sino adoctrinar, conseguir poder y dinero. Además, la teoría de la evolución, junto a sus pruebas, me parece mucho más que suficiente contra la idea de un Dios que nadie puede describir de la misma manera ha visto o ha podido demostrar. Simple.
Las cruzadas, la Inquisición, la conquista y masacre de personas en masa, 400 años de esclavitud en masa. Las condiciones explotadoras de la primera revolución industrial, de sol a sol y de lunes a domingo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, las guerras Vietnam, Irak, Afganistán y la gran cantidad de guerras civiles en Latinoamérica, África, Asia, todas nos muestran que el dilema epicúreo es real. ¿Por qué creer en un Dios al que no le importa el sufrimiento humano? Regálame un like y suscríbete. Me harías de gran ayuda.